programas del Estado de innovación de techo propio sea exitoso, sean proyectos de escala. Entra un terreno, proyectos Mi Vivienda. Me encuentro con Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, un experto en todo lo que es bienes raíces, en temas inmobiliarios y en temas de construcción. Y Guido, quisiera hacerte esta siguiente pregunta. Hoy en día hay muchos desarrolladores que han estado haciendo edificios en Miraflores, en Isidro, en lo que es Lima Top, y se han dado cuenta de que vender es un reto y han migrado a Lima Moderna, que puede ser Lince, Jesús María, Pueblo Libre. Pero hoy en día vender en Lima Moderna también es un reto porque hay mucha competencia, tienes que ser muy distinto, muchas promociones, marketing digital, y están optando también poder meterse a proyectos inmobiliarios pero relacionados a lo que son subsidios del Estado, como por ejemplo hacer habilitaciones urbanas con techo propio, como por ejemplo hacer edificios con departamentos con bono Mi Vivienda, y todo va de la mano para poder vender más porque consideran que esta es la demanda que hoy en día está creciendo. Y mi pregunta va relacionada a eso en el sentido: ¿qué se necesita para que una empresa que solamente ha desarrollado en Lima Top o Lima Moderna ahora pueda realmente hacer un proyecto con subsidios del Estado? Porque normalmente se percibe que existen barreras de entrada, y cómo se podría dar en temas de esa relación para que al final esto diga: oye, este proyecto lo vale, te puedo dar el techo propio o bono de vivienda. Cuéntame, Guido, según tu experiencia. Bueno, lo primero que hay que entender es que el mercado de vivienda es como una pirámide, ¿no? En donde la vivienda en Lima Top debe ser pues el 10% de la demanda potencial. En Lima Moderna, que tiene una parte de Mi Vivienda, no hay que olvidar eso, debe ser un 20%. El otro 70% está en el resto de Lima, en proyectos Mi Vivienda, pues diría unos 280.000 soles para abajo, y en el mercado techo propio. Es el grueso del mercado. Entonces, quienes ven a este mercado, lo que están haciendo es ver al mercado del futuro, ¿no? Y efectivamente hay posibilidades en la medida en que las condiciones urbanas ayuden. En el caso de Mi Vivienda puede construirse casi en cualquier parte de la ciudad, ¿no es cierto? En zonas ya consolidadas, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo San Miguel fue el lugar ideal para hacer Mi Vivienda. Luego ha sido Breña y después Lince, Santa Beatriz, ¿no? Luego ya han ido migrando hacia precios mayores, pero en general hay un mercado muy grande. Entonces tú puedes hacer un edificio de 80 departamentos y vender en Mi Vivienda. Y es rentable y funciona bien, ¿no? Claro, también podrías hacer un proyecto de 2.000 viviendas, ¿no? Mejor todavía. Pero en el caso de techo propio sí es más difícil, y en la zona consolidada de la ciudad prácticamente no hay. Probablemente en algunas zonas depredadas que puede haber un terreno, por ejemplo, del Estado, que puedas hacerlo, ¿no? Como se hizo en Coyique, por ejemplo. La mitad de las viviendas son techo propio. Entonces sí hay necesidad de ir hacia las zonas de expansión, ¿no? Entonces es responder a una oportunidad del mercado a partir de las condiciones que este mismo mercado fija. Y para que un proyecto techo propio sea exitoso, debería tener pues 800 o 1.000 unidades como mínimo. Tú puedes fasearlo, ¿no? 100 unidades cada vez, y el sistema techo propio te lo permite. Pero para que sea realmente rentable necesitas un área importante, ¿no? El otro tema es que aunque hay un nivel de techo propio en altura, que es lo que te permitiría aprovechar el espacio, una parte importante del techo propio sigue siendo vivienda independiente, y eso te fija límites al uso del suelo. Entonces, esa escala es lo que hace un poco más difícil, y por eso muchos inmobiliarios recurren a financistas, ¿no? O a bancos que te pueden dar esa espalda para poder desarrollar un proyecto que además se hace pues en 2, 3 o 4 años, ¿no? Es una gran oportunidad por el tamaño del mercado, porque hay además programas del Estado que están dirigidos a este segmento, porque además el Estado ha batido récords de colocación en estos segmentos, y si fuera más proactivo, los récords se podrían seguir
batiendo en los siguientes 20 años tranquilamente, ¿no? Pero sí tenemos estas características, ¿no?, que hacen que estos proyectos sean proyectos de escala. Claro, ahora tú mencionas el tema de proyectos de escala, en el sentido de que si es necesario, por ejemplo, en techo propio, hacer 1000 lotes, se podría decir, para que sea viable, para hacer economía de escala con tus costos fijos, me imagino. Porque si no, no sería tan rentable porque los precios son mínimos, ¿cierto? Y te podrías salir del rango de techo propio, podrías no poder construir al precio máximo que te autoriza a tener el Estado. Claro, mira, me parece perfecto. Y nada más, si yo soy empresario y quiero comenzar a hacer techo propio, ¿existen muchas barreras de entrada o realmente no? Si es viable poder acceder a este tipo? Si uno encuentra un terreno adecuado, pues ya resolvió la mayor parte del problema, ¿no? Y esa es la principal dificultad, porque necesitas un terreno lo suficientemente grande para que soporte esta escala y que tenga servicio. Y no siempre eso es posible, ¿no? Claro, que tenga servicios. Justo ahora vamos a tocar el siguiente tema. Es más que todo de que sí se pueda dar la habitación urbana porque está en zonas de expansión. Sin duda, sin duda. O sea, si tú no das servicios, no estás haciendo habilitación urbana, estás haciendo una pseudo habilitación urbana que lamentablemente se hacen en nuestro país, y eso pues genera una serie de consecuencias negativas, ¿no? Claro, y justamente tocando ese tema, estimado Guido, ya hace varios años, a raíz del COVID, creo yo que se ha incentivado mucho las juntas de capital, el hecho de hacer proyectos inmobiliarios, pero de una manera no tan formal. Ha implicado para gestores, se podría decir, que han visto oportunidades como en Guaral, como en Ica, hacer habilitaciones y venderte condominios con lotes, pero sin habilitaciones urbanas. Y le preguntan, no, pero ¿por qué no hace la habilitación urbana? Y técnicamente no pueden porque su terreno no está en una zona donde se puede hacer, sino es rural, hasta el día de hoy. Y obviamente las personas terminan confiando, comprando, pero al final no es tan viable técnicamente porque estás ofreciendo algo que no es. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son los riesgos para el que está haciendo un proyecto sin habilitación urbana, ofreciendo que esa habilitación urbana, y los riesgos no tan solo legales, sino también los temas hasta por qué no técnicos, porque si estás haciendo algo que en un lugar no se puede, hasta también se te puede complicar si al final terminas entregando las casas. Pero cuéntame un poquito más de eso. El tema concreto es que eso es una estafa y que puede pues configurar un delito. O sea, si uno no puede vender un lote urbano sin que al momento de entregarlo haya las condiciones mínimas que establecen los reglamentos, ¿no? Por lo pronto tiene que estar en un área urbana y eso está regulado por los planes de desarrollo urbano de cada municipalidad. En segundo lugar, tiene que tener servicios, no una expectativa de servicios, sino cuando uno entrega una urbanización tiene que prever ya el uso de las infraestructuras de agua. Tiene que tener un mínimo también de pavimentos de calidad para las vías, ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, si eso no se da, es un engaño. Y lo que está haciendo la gente, quienes hacen eso, yo no los llamaría empresarios ni inversionistas, son negociantes de la informalidad, raya ilegalidad, es simplemente condenando a sus clientes o a las personas que le compren, primero, a una muy posible informalidad. Lo que ellos han comprado no es algo que, por ejemplo, puedan transferir en un mercado formal, ¿no? Lo harán en el mercado informal con mucho menores precios. Segundo, una calidad de vida inferior, porque si tú quieres mudarte a un sitio y no tienes servicios, no tienes vialidad para conectarte a la ciudad, tu vida va a ser una vida menor, ¿no? De menor calidad. Y tercero, le hace un daño inmenso a toda la ciudad, porque ese terreno bien utilizado, con inversiones en servicios y en pavimentación y en vías y en equipamiento, ¿no? El otro tema es que ¿cómo pones ahí pues mercados, comisarías, zonas que no existen legalmente, ¿no?
Entonces condenas a la ciudad a una ineficiencia y a una inequidad entre la gente, entre la ciudad que funciona y la ciudad que no funciona, entre la ciudad rica, la ciudad pobre, la ciudad formal y la ciudad informal. Habría que hacer una muy importante labor de difusión, en eso hay que trabajar conjuntamente el sector público y el privado, para justamente hacer notar el grave riesgo que implica para la vida, la seguridad y el futuro de las personas, pues sucumbir, ¿no?, a estos cantos de sirena de gente que dice que tú estás comprando una oportunidad. No estás comprando una oportunidad, te estás comprando probablemente una calamidad que luego te va a pasar la factura. Claro. Bueno, muchas gracias, Guido, por esta recomendación. Y ahora esta sería la última pregunta, que va de la mano con que tú, al ser director de Capeco, antes de hacer este podcast, hablamos del tema de que también ven cómo se está desenvolviendo el tema de construcción, el tema de los precios, el tema económico. Y normalmente lo que se ha visto mucho en las construcciones inmobiliarias es que los precios de construcción han estado subiendo, pero los precios de viviendas no los puede subir tanto porque la demanda se está contrayendo. Entonces, lo que está pasando es que los márgenes se están acortando y lamentablemente hay ciertas construcciones que, hoy por hoy no están teniendo las rentabilidades que en su momento proyectaban, porque no por el precio, sino porque los gastos de construcción han subido. En ese sentido, ¿cómo inversionistas, desarrolladores podrían prevenir o podrían gestionar bien todo el sistema de construcción, se podría decir, para que tus rentabilidades no se vean tan perjudicadas? Bueno, en realidad lo que está faltando, creo yo, en nuestro país es una política de innovación en el sector construcción que permita optimizar los procesos de gestión de construcción, acceder a sistemas de construcción más económicos y más seguros, ¿no?, con lo cual tú vas a ganar una economía de escala importante. Un segundo elemento clave es el suelo. El suelo es una variable que mientras más construyes, más escaso es y por lo tanto la presión hacia arriba de los precios es muy fuerte. Entonces es importante que incorporar suelo urbano a las ciudades. Ahí hay dos factores: el suelo del Estado. El Estado es el más grande propietario de suelo en el Perú y no pone suelo en el mercado como corresponde. Y segundo, que las políticas de inversión en agua y desagüe no vayan solamente a la informalidad, sino también una parte para poder generar proyectos de vivienda social. Mientras tanto, lo que hay que hacer, sobre todo en vivienda social, es que el gobierno temporalmente, aunque sea, aumente los precios máximos a ser subsidiados y aumente los subsidios. Eso se hace en todas las partes del mundo cuando hay estos shocks de precios o cuando hay mucha oferta que se está quedando, ¿no? Levantas el precio, levantas el subsidio, al final la gente va a pagar lo mismo por crédito, ¿no?, porque esto juega, y el mercado no se resiente tanto, ¿no? Entonces es una solución de corto plazo para problemas que ya se presentaron. Pero si uno no ataca suelo, innovación y una política de inversiones en servicios públicos que ayude a la formalidad también, entonces el mercado puede verse afectado en el largo plazo. Listo. Bueno, muchas gracias, Guido, por tu tiempo, muchos éxitos y hasta pronto. Gracias, éxito también a todos tus emprendimientos.